¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de marzo, modo marzo en este horario de tarde post almuerzo, que la verdad estamos aquí para acompañarles con informaciones, noticias, novedades y además conversaciones, parte de lo que tenemos preparado en este día lunes, en este marzo eterno, la verdad. Se ha hecho un mes bastante largo en la sensación, porque dentro de lo que ha sido también este retorno a la rutina, volver a la normalidad, se acaba el verano, ya estamos en otoño, fue el equinoccio, bueno, parte de lo que ha estado ocurriendo, de hecho los días están ya más helados, hay mucho... se siente mucho más el frío, también lo que estaba ocurriendo con las lluvias el pasado fin de semana. Tenemos un marzo ahí bien movido en aquella materia. Así que, bueno, queremos aprovechar también la instancia de, como siempre y como cada inicio de nuestro programa, ir a revisar los medios de la Universidad de Concepción. Primero, tvu.cl, que en su portada nos muestra lo siguiente: caso Bruma. Rechazan prisión domiciliaria y ordenan firma quincenal a los imputados. Vamos a continuar revisando lo que está también en nuestro portal. Entre mar y cordillera. Estas son las claves del potencial eólico del Biobío. Vivir sobre el comercio, el auge de las torres mixtas y de similar diseño en la región. Nueva ley apunta a frenar violencia y daños dentro de las cárceles. Lo más leído: ¿cómo estará el tiempo en el REC 2026? Por lo general, y como ha sido la tónica, lluvia en el REC. ¿Cómo estará? Bueno, lo puede ir a revisar aquí a tvu.cl. Talcahuano inicia actualización de su plan regulador metropolitano. Mira qué bonito. Algo también ahí para comenzar ya a proyectar la ciudad, un territorio hermoso, talcahuano, que tiene allá proyección con el mercado. Caso Bruma, rechazan prisión domiciliaria y ordenan firma quincenal a los imputados. Nueva ley apunta a frenar violencia y daños dentro de las cárceles. ¿Le parece si vamos a revisar en tvu.cl cómo va a estar el clima para este Festival REC? Menos de 5 días se restan para vivir 2 jornadas cargadas de música y cultura en el Festival REC, que en su 11ª versión se realizará el 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción. Punto de encuentro para miles de asistentes. La expectativa en torno al evento es alta, incluso considerando las condiciones climáticas propias del inicio del otoño en el hemisferio sur, las que, según distintos pronósticos, no afectarían su desarrollo. En su versión anterior, recordar, el festival congregó a más de 360.000 personas, cifra que este año busca superarse. Esto tras una serie de medidas adoptadas por la organización que, según proyecciones de Sono, podría incrementar la asistencia entre 500.000 a 1.000 personas, entre 500 o 1.000 personas más, gracias a cambios en la disposición de escenarios, ajustes logísticos y espacios VIP. Esto es lo que nos interesa. En cuanto al clima, Meteorred indica que para el sábado 28 y domingo 29 de marzo se esperan condiciones favorables para la jornada del sábado, temperatura máxima de 18 grados al mediodía sin probabilidades de lluvia. Hacia las 18 horas, sensación térmica que descendería con presencia de vientos que podrían alcanzar los 31 kilómetros por hora. Para el domingo 29, el pronóstico señala una mañana mayormente nublada con posibles despejes hacia el mediodía y con vientos de hasta 30 kilómetros por hora. Por ahora, entonces, no hay probabilidad de lluvia, sin nubosidad, así que esperemos se mantenga así. Sabemos, eso sí, que en cualquier momento cambia la situación acá. Es parte de lo que ocurre en este lugar del mundo tropiconce, conocido popularmente. Vamos a cambiar de medio de la Universidad de Concepción. Nos vamos a diarioconcepcion.cl, que titula de esta forma en su portada: Entre mar y cordillera, las claves del potencial eólico del Biobío. Caso Bruma. Queremos también aprovechar de ir a revisar la noticia
rechazan prisión domiciliaria y ordenan firma quincenal a imputados. La formalización del caso Bruma entró en su fase decisiva la semana pasada en el juzgado de garantía de Coronel, en una jornada marcada por las réplicas a los argumentos expuestos previamente por la discusión de medidas cautelares. Tras cerca de 4 horas de audiencia, el tribunal optó por postergar la resolución para este lunes en un escenario de creciente tensión entre querellantes y defensa. La fecha establecida llegó y esta mañana el juzgado de garantía de Coronel, esto durante esta jornada de 23 de marzo, dictó las medidas cautelares para los 3 tripulantes del buque Cobra imputados por la muerte de 7 pescadores de la lancha Bruma, tras la colisión ocurrida hace casi un año. Específicamente se trata del capitán del Cobra, Roberto Mancilla Gallardo, el piloto Luis Macaya y el vigía Jaime Sandoval, para quienes el Ministerio Público solicitó arresto domiciliario nocturno, firma quincenal y arraigo nacional. Los querellantes, en representación de las familias de las víctimas, pidieron el arresto domiciliario total. Además, se decidió formalizar también a la empresa Blumar por no haber delimitado como un posible riesgo la colisión o abordaje de una nave de su empresa contra cualquier otra. Detalles de la audiencia: el juez Jorge Enríquez realizó una lectura resumida de la resolución, que es de 37 páginas totales, donde afirmaba que las cautelares en esta etapa del proceso cumplen solo fines procesales no punitivos. Se busca que los imputados concurran a las audiencias y evitar peligro de fuga. En su resolución, el juez de garantía indicó que en esta etapa procesal no era posible imputarle conducta dolosa a los imputados, sumado a que no tienen antecedentes penales. La posibilidad de que cumplan pena corporal es escasa, manifestó el magistrado. Por lo tanto, se decretó prohibición de los imputados de comunicarse entre sí con la empresa, obligación de firma quincenal y arraigo nacional. Cabe destacar que el tribunal además estableció plazo para la investigación de 120 días, o sea, lamentablemente las familias van a tener que continuar a la espera de justicia por el caso Bruma. Vivir sobre el comercio, el auge de las torres mixtas y de similar diseño en el Biobío. Estas viviendas, estos edificios en particular, que tienen en su primer piso habilitado para comercio y ahí la entrada para poder también habitar al lugar donde, entrar al lugar donde habitan. Así que, bueno, parte de lo que se ha estado viendo ya en este último tiempo. Nueva ley apunta a frenar violencia y daños al interior de cárceles. En materia política, Salva a tu hijo. Iniciativa busca preparar a la población ante emergencias. Nueva ley apunta a frenar violencia y daños al interior de las cárceles. Estado de excepción en macrozona sur. Gobierno instala a comité para revisar solicitud de prórroga. Justamente hoy deberíamos tener al menos informaciones acerca de aquello, cómo irá a desarrollarse la situación del estado de excepción y el Parlamento. Economía y negocios. Entre mar y cordillera, las claves del potencial eólico del Biobío. Hacienda advierte bajo dinamismo pese a crecimiento mayor al esperado. Autoridades refuerzan control por brote de influenza aviar en aves de traspatio. Hoy, además, en materia política, hay que también señalarlo, hoy deberíamos tener novedades en torno a los y las Ceremis. Algo que ha estado pendiente por parte del gobierno. Modo Rec, lanzan circuito musical que recorrerá distintos puntos de la ciudad. Talcahuano comienza plan de actualización en el plan regulador y queremos también destacar lo que está ocurriendo en el ámbito deportivo. Mati Aranda metiendo pases filtrados hasta vestirse de rojo. UDEC femenina sigue sin puntos, cayó en su casa contra Católica y remontada de la UC da el primer golpe al Campanil. Recordar también que este pasado fin de semana, el día domingo en particular, queremos también ahí felicitar a la familia Caturra, que logró este campeonato sub-20 en Copa Libertadores, aunque el premio lamentablemente se estuvo ahí viralizando desde 0 pesos, pero felicitaciones también a la familia de Valparaíso, que debe estar contenta con estos jóvenes que representaron a nuestro país y vencieron a 2 de los más grandes, semifinales Palmeiras y luego en la final Flamengo.
Tenemos futuro en el fútbol. Vamos a revisar la discusión.cl que titula de la siguiente forma: alcaldes de San Nicolás y el Carmen piden frenar traspaso a los SLEP. El proyecto de desmunicipalización sigue generando debates. Esta vez fue el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien planteó la necesidad de crear un sistema mixto que permita a los colegios con buenos resultados seguir bajo lo que está ocurriendo actualmente, la administración municipal, y no pasar a los servicios locales de educación pública, que es la sigla SLEP. CEP Ñuble recupera camioneta robada en Santiago y detiene a extranjero por receptación. Esto dentro de lo más leído. Domingo González asume como nuevo director de CONAF Ñuble. 3 promesas del patinaje artístico de Chillán clasifican al circuito mundial. Nuevas variedades abren expectativas para la industria del arándano y diputada Sara Concha valora alerta sanitaria oncológica. Revisamos más novedades en materia de innovación y ciencia. Innovadora tecnología procesa concentrados de cobre sin emisiones y sin residuos. Este proyecto que también está ahí vinculado con el Estado chileno para darle este valor añadido a los productos nacionales, en particular el cobre. Día de los glaciares. Geofísicos investigan los cambios del hielo y su impacto en el clima. Identifican un aumento acelerado del nivel del mar tras cambio climático abrupto. Vamos a estar detallando aquello en breve. Y parte también de lo que ya la veníamos mencionando anteriormente. Nos vamos al mundo político. ¿Será necesario tener tantos seremis o tener un delegado? Parte también de lo que se menciona desde el mundo político. Rumbos distintos tras la elección, el nuevo escenario de Sauerbaum y Bravo. Y no se trata solo de administrar, sino de liderar con cercanía y acción, fue lo que mencionó el delegado presidencial de Ñuble. En economía, nuevas variedades abren expectativa para la industria del arándano. Viñateros aseguran que enfrentan lo peor de la vendimia de las últimas décadas. Autoridades destacan licitación de subestaciones eléctricas en Ñuble y Avícola reingresa proyecto de ampliación al CEA tras ser rechazado en 2024. Recordar la situación compleja que se vive también ahí en materia de electricidad, en particular en los sectores rurales. Gobierno define prioridades legislativas, seguridad concentra la mayoría de urgencias. Presidente Kast se reunió con Michelle Bachelet. Todo esto, recordar, bajo el contexto de la candidatura de Michelle Bachelet. Gobierno decreta alerta sanitaria oncológica. Y parafina sube más de 100 pesos por litro. Esto producto de lo que está ocurriendo a nivel internacional. Hoy muchas noticias. Israel atacó sectores del Líbano. Esto va en escalada, se espera que continúe por semanas. Ahora Argentina, Javier Milei, señaló con respecto al tema la guerra de Estados Unidos con Irán, que si Estados Unidos necesita ayuda, Argentina va a responder a esa ayuda. Argentina involucrándose en este conflicto bélico. Ha estado bien compleja la situación internacional. Y como es tradición, cerramos la discusión.cl con Cultura. UD Campuchillán inaugura exposición de fototrampeo que revela registros del bosque andino de Araucarias. 150 años de la logia Tolerancia número 12, Pensamiento, Historia y Proyección en Ñuble. De esta forma queremos también ir a revisar parte de lo que está disponible en radioudec.cl. Talcahuano avanza en su nuevo plan regulador comunal, lo habíamos destacado anteriormente. Ahora vamos a ir a leer la noticia con un encuentro en el Teatro Dante donde participaron dirigentes vecinales de organizaciones sociales, gremiales, deportivas, representantes de la Armada de Chile, de la industria pesquera y otras también instituciones. El alcalde Eduardo Saavedra llamó a la comunidad a estar informada y participar de este proceso. El desafío central expuso es que
el instrumento que surja responda a las múltiples realidades que existen en una comuna en la que conviven distintos sectores productivos y que es el hogar de 150.000 personas. Etapas. En mayo de 2025 se firmó el contrato con la empresa consultora Surplan Ltda. Recordar que esta empresa está encargada de facilitar la implementación de cada una de las fases del proceso. Actualmente el desarrollo del plan regulador está en la etapa 1, recopilando la información que permite dar avance y dar inicio a la evaluación ambiental. Más adelante entonces vendrá la participación ciudadana, la consulta indígena, donde la comunidad podrá dar su opinión en el proceso de construcción del nuevo plan regulador metropolitano. Ahí está entonces el sitio web planreguladortalcahuano.cl. Lo vamos a revisar también para que usted lo pueda ir a chequear. Y ahí va a encontrar toda la información disponible, qué es un plan regulador, área que contempla, cómo se puede participar, para que usted también pueda estar informado e informada y además también pueda hacerse presente en lo que respecta a este nuevo proceso. Y queremos cambiar de tema, dejamos atrás el ámbito de las noticias de los portales, de los medios UDEC y queremos también ya volver a nuestro estudio. Se encuentra con nosotros el doctor Fabián Mura, con especialidad broncopulmonar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola Matías, muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, mañana, hoy es 23, mañana 24 de marzo se conmemora el Día contra la Tuberculosis, pero hemos visto ya que al menos en los espacios públicos como establecimientos de salud están con una campaña. Nosotros pasamos por Lirquén, por fuera del hospital de Lirquén, y estaban con un cartel grande justamente realizando concientización que dice erradiquemos la tuberculosis. Esa es la consigna. Así es, bueno, como todos los años, el 24 de marzo conmemoramos el Día Internacional contra este flagelo que es la tuberculosis y nuevamente este año desde el Ministerio, ¿cierto?, y hacia todos los establecimientos de salud del país se reinicia la campaña, ¿cierto?, para retomar los esfuerzos a nivel de todos los sectores de salud para poder hacer diagnóstico, ¿cierto?, la prevención y también el tratamiento de esta enfermedad. Bueno, esta es una infección bacteriana. Sí, es una infección bacteriana, particularmente por una micobacteria que tiene unas características especiales que, por supuesto, otorgan el hecho de que sea una infección más bien crónica y que cueste erradicarla eventualmente con un tratamiento simple. Por ejemplo, lo que cuesta en un tratamiento de 7 días con un antibiótico en lo convencional, en este caso un tratamiento más prolongado que puede durar más o menos 6 meses. Consultarle también por lo que significa la inmunidad de rebaño en particular, que busca justamente que nosotros acá en Chile tenemos ese trabajo que ha permitido que ciertas patologías, infecciones, virus también tengan cierto espacio de control, que a pesar de que haya gente que quizás no recurra a la inoculación o la vacuna, que las otras personas que lo rodean sí lo hagan, significa que esa persona de igual manera tiene cierto grado de protección. ¿Por qué también es importante concientizar, pero también tener estos espacios de diálogo para que la gente entienda lo importante que es generar este procedimiento? Perfecto, sí. Lo que pasa es que la tuberculosis es una infección que existe desde hace siglos en realidad, no es algo que se haya descubierto hace poco como el COVID, por ejemplo, o como otras infecciones, ¿cierto?, virales que se han descrito recientemente. Y es así que es cierto que previamente, estamos hablando de años, hace más de 2 siglos, ¿cierto?, la tuberculosis no tenía ningún tratamiento y a partir, ¿cierto?, de mediados del siglo pasado, con la aparición de la streptomicina dentro de los medicamentos, empezó a ser factible la posibilidad de tratar esta enfermedad de forma efectiva. Antes se usaban otros tratamientos, pero ya con la aparición de estos medicamentos que se fueron sumando y asociando, se pudo planificar un tratamiento para la tuberculosis. Hoy en día también se sabe que podemos hacer algunas medidas de prevención, conociendo también cuáles son las poblaciones que son más vulnerables, poder ir hacia esos grupos de la población para poder hacer intervención, pesquisa a tiempo, ¿cierto?, hacer exámenes como radiografía en los grupos que corresponden y otros exámenes que los cuales ya disponemos acá también en Concepción para poder hacer pesquisa, ya sea que el paciente tenga síntomas o no tenga en algunos casos. Claro, ahí para ir identificando rápidamente. Sí.
O sea, hay un procedimiento, para que la gente igual lo sepa, hay un procedimiento ahora estándar para ir descartando, que ahora es mucho más rápido que antes. Sí, lo que pasa es que existe una herramienta epidemiológica a nivel de todos los usuarios de salud, que los establecimientos también, ya sea público o privado, donde ellos al hacer una encuesta al paciente breve que tiene que ver con los síntomas respiratorios, por ejemplo, si el paciente tiene tos durante más de 2 semanas, pero no cualquier tos, o sea, causas de tos que duren más de 2 semanas y muchas, ¿cierto? Pero esto si va asociado en ocasiones a baja de peso, fiebre, sudoración o desgarro con sangre, por ejemplo, que puede ser más evidente, pueden hacer plantear esta sospecha. O eventualmente si el paciente pertenece a uno de los grupos vulnerables. Uno se imaginaría cuál podría ser los grupos vulnerables. Puede ser los adultos mayores, es un grupo vulnerable, pacientes diabéticos con mal control de la parte de su enfermedad, pacientes con situaciones de alteración de la inmunidad, como los pacientes con VIH, pacientes que están con drogas inmunosupresoras potentes, por ejemplo, como tratamientos biológicos modernos actualmente que se usan, pacientes trasplantados, entre otros, o pacientes con algunas condiciones como pacientes que estén con alguna enfermedad que le debilite su sistema inmunológico finalmente. Entonces, estas condiciones van a facilitar que el paciente pueda verse mucho más expuesto a esta enfermedad una vez que ha tenido contacto con la tuberculosis. También las situaciones, por ejemplo, pacientes con alcoholismo y drogadicción. ¿Cómo se va desarrollando esta infección en el cuerpo humano? ¿Cuáles son los primeros síntomas? Entendemos que cada cuerpo reacciona distinto, pero en promedio, por ejemplo, ¿cuánto es el tiempo en el que uno ya empieza a quizás a notar los familiares cercanos, oye, esto no es un resfriado, esto puede ser algo más? Claro, esto no es como una infección viral que la persona, por ejemplo, tiene un contacto con una persona y habitualmente a los días, 3 días, semanas ya la otra persona está manifestando síntomas. La tuberculosis habitualmente puede pasar meses o años, por ejemplo, desde un contacto inicial que hubo hasta que se pueda manifestar con síntomas. Por lo tanto, desde el primer contacto habitualmente en los primeros días o semanas no van a haber manifestación de síntomas. Solamente si la persona conoce el antecedente del contacto, ¿cierto? Ya sea porque vivía en el mismo domicilio con la persona o mantenía, ¿cierto? Una cercanía del lugar de trabajo, colegio, ¿cierto? O en el espacio familiar, pero no viviendo cerca, bajo el mismo techo, lo hacen más probable como un contacto con riesgo de infectarse, ¿ya? Y en ese escenario el equipo de salud identifica a estos contactos que pueden haber presentado al paciente y tiene que realizar un estudio para que evitar, ¿cierto?, que ese paciente que es contacto tiene mayor posibilidad también de contagiarse o pasar a una enfermedad activa a futuro. Hay pacientes que de esa población, la mayoría sigue siendo de hecho, portadores, ¿o no? Sigue siendo portadores porque quedan en una condición latente. Hay algunos pacientes que se van a curar en el primer contacto con la tuberculosis y no van a hacer la enfermedad, ni siquiera la infección latente. O sea, no va a quedar como portador tampoco. Vale. Porque el sistema inmune actúa de manera innata y destruye la microbacteria. Pero eso no ocurre en todos los casos. En la mayoría de los casos entra al sistema inmune, lo supera, pero queda rodeado por el sistema inmune como una especie de podemos decirlo así, como cubierto. Claro. Y en ese momento pueden pasar como años, la persona puede pasar por esta vida, ¿cierto? Y nunca manifestar la tuberculosis. Claro. Salvo que aparezcan situaciones o condiciones que debiliten su condición inmunológica y hagan que aparezca la enfermedad como tal. Claro. Eso puede ocurrir, como decías tú, la pregunta respondiendo a los meses o años después de enfrentarse a la infección. Claro, o sea, para también ahí identificarlo, podemos ser portadores, pero por ejemplo, algún caso de alguna patología base, donde el sistema inmune se vea quizás debilitado, y al tener la presencia de esta bacteria, entonces ahí empieza a actuar. Claro, o el caso también de que el sistema inmune está muy bien y pueda también eliminarla, y en el otro caso que se manifieste de forma inmediata. Claro, la tuberculosis, como decía, como es tan frecuente en el mundo, ¿cierto? Más o menos 1/4 de la población mundial tiene tuberculosis, es decir, que un 25% tiene la condición de tuberculosis latente o dormida, como tú decías, ¿cierto?, que está ahí en un estado microscópico donde en realidad no produce síntomas ni nada. Y es probable que nunca se manifieste y nunca dé problemas para el individuo, salvo como que la persona presente alguna de estas condiciones que mencionábamos que lo debilite mucho y que eventualmente haga que se active, ¿cierto?, esta condición de tuberculosis en algún punto. Para eso nosotros en aquellos grupos que son más vulnerables tenemos también hoy en día, disponemos de medidas para poder diagnosticar esta condición de tuberculosis latente a través de exámenes que se pueden hacer el más antiguo que se hacía en la piel, que era el test de tuberculina, que era una reacción, ¿cierto?, de la piel que aparecía una roncha que se podía medir, y actualmente un examen de sangre que son, ¿cierto?, el IGRA, que es la medición de los ensayos del interferón gamma,
que permiten conocer a través de un examen de sangre si es positivo o no, si está la tuberculosis en el cuerpo. Esos exámenes nosotros también disponemos acá en el Hospital Regional y Servicio de Salud Concepción. ¿Solo hay tratamiento cuando esto está activo o también se puede realizar en forma preventiva? Se puede realizar tanto en forma activa como en forma preventiva, pero en forma preventiva hay algunos grupos que son indicados para esto. Es un tratamiento que está especificado. Esto no es como ocurrencia de un médico o de otro, sino que está normado. Hay una norma, ¿cierto?, ministerial que indica a quiénes se debe tratar y a quiénes no. Entonces, bajo esa recomendación, nosotros le explicamos al paciente cuáles son las razones por las cuales se le plantea este tratamiento y los potenciales efectos adversos, y la persona bajo ese prima puede tomar la decisión de tratarse o no. ¿Y cuáles son los efectos adversos? Hay distintos efectos adversos, por ejemplo, que puede ser como cualquier medicamento que se ingiere, puede haber alergia, algún medicamento, intolerancia gástrica cuando se toma algún medicamento, o sea que le caiga mal al estómago, ¿cierto? Que puede ocurrir hasta tomando un simple medicamento como un paracetamol o otro tipo de analgésico, pero en este caso es un antibiótico el que estamos tomando, o que el paciente pueda presentar en algunos casos algún tipo de alteración de la función hepática. Para eso nosotros también tomamos precauciones tomando exámenes basales, ¿cierto?, de cómo está el hígado, por ejemplo, en esos casos. Parte de lo que va a estar ocurriendo durante la jornada de mañana, cada 24 de marzo se conmemora el Día contra la Tuberculosis, una bacteria que afecta y que lamentablemente viene desde siglos de antelación, pero que por suerte, y ahí los avances tecnológicos, lo que ha hecho también la ciencia detrás, ha permitido tener hoy en día la posibilidad, de ser tratado, porque hemos conocido bastantes historias incluso de algunas personas, me imagino, ahí recuerdo algunas grandes figuras. Por ejemplo, dijo hace 200 años, me acordé de Ramanujan, un matemático, estaba viendo la película hace muy poco, y la verdad es que, claro, esto también hay que transparentarlo y hay que invitar a la gente a que también empecemos a participar en lo que es la medicina preventiva, ¿cierto? Que no solo seamos reactivos, siempre hemos hablado que somos un país reactivo, una cultura reactiva, entonces también nosotros tenemos que prevenir y cuidarnos a nosotros mismos, a los seres queridos, es algo fundamental. Sí, como mensaje, bueno, agradeciendo las palabras que acaba de decir, la tuberculosis como es tarea de todos, porque efectivamente nosotros hacemos la parte que tiene que ver con explicar a la población, conocer, ¿cierto?, cuáles son las medidas de tratamiento y prevención, pero la población tiene que motivarse para consultar, indicarnos nosotros cuando tiene estos síntomas, identificarlos y saber si, ¿cierto?, si pertenece a uno de nuestros grupos vulnerables para consultar precozmente, avisarle a ese equipo de salud y que en realidad se pueden instaurar las medidas que corresponden y cumplir con el tratamiento por el tiempo que es debido. Bueno, doctor, antes de despedirle, eso sí, usted pertenece al Hospital Guillermo Grant Benavente, sí. También consultarle por lo que ha sido el trabajo del Hospital Regional en este tema en particular, en lo que ha sido la tuberculosis y derivados, porque sabemos que en caso específico o en varios casos se da de que hay tuberculosis, pero también hay otras patologías base. ¿Cómo ha sido también el tratar esta patología? Hemos podido trabajar en conjunto con distintas otras especialidades, por ejemplo, que por nombrar algunas, por ejemplo, gastroenterología, con dermatología, oftalmología, hoy en día también con los nefrólogos y los cardiólogos, por ejemplo, y especialidades quirúrgicas cuando toman los exámenes y encuentran una muestra, por ejemplo, pensando que era una lesión nodular en el pulmón, era un cáncer, y finalmente una tuberculosis. Entonces la tuberculosis también puede inicialmente parecer otra patología y finalmente ser un diagnóstico como la tuberculosis, que es mucho mejor, por supuesto, que en este escenario ser un cáncer. Pero lo que voy es que en realidad nos ha permitido trabajar siempre en forma multidisciplinaria, o sea, las distintas especialidades de forma colaborativa, hemos tenido el apoyo también de las autoridades que nos han permitido avanzar en ese sentido y también contamos con un laboratorio clínico en el Hospital Regional, en este caso que es un hospital de referencia a nivel del sur de Chile, que está también guiado por el ISP, para poder diagnosticar la tuberculosis, estudiar la resistencia a este tipo de bacterias y también hacer estos diagnósticos preventivos que hablábamos de los interferón gamma. Bueno, queremos aprovechar la instancia entonces de concientizar, de invitarle a ustedes también a su familia ahí a investigar acerca del tema y sobre todas las cosas también ahí prevenir en grupos de riesgo, pero también en los que no son grupos de riesgo tenemos que empezar a tener esta cultura también, así evitar problemas a futuro. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta jornada y también ahí dejamos las cámaras para que aproveche la instancia de invitar a la gente también. Sí, bueno, agradecer el espacio, nuevamente reiterar el llamado a que las personas cuando tengan un cuadro, ¿cierto?, que dure más de 2 semanas de tos y esté presentando alguna de las síntomas que comentábamos recién, ¿cierto?, que pueden ser eventualmente síntomas
se sumen a la sospecha como la baja de peso, la sudoración, la fiebre o el desgarro con sangre, o pertenecer a alguno de los grupos vulnerables que ya mencionamos, como los diabéticos, pacientes adultos mayores, pacientes que tengan algún grado de inmunodeficiencia, inmunodepresión, o situación de alcohol y droga, entre otras, ¿cierto? Y muchas más. Pero acudir, ¿cierto?, a su centro de referencia, en este caso el CESFAM, donde ustedes viven, que esté más cercano, y presentar esta inquietud, ¿cierto?, al equipo de tuberculosis o a cualquier médico que trabaje ahí. Ellos evaluarán el caso y solicitarán los exámenes pertinentes de los cuales se dispone para poder estudiar esta patología. Bueno, queremos también aprovechar entonces la instancia de recordarle mañana 24 de marzo, día contra la tuberculosis, así que aprovechando también de que usted se informe, investigue y también podamos ahí, no solo medicina preventiva, sino que también un poco más de conocimiento de qué se trata, cómo se transmite, parte de lo que estuvimos comentando en esta jornada. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Nos separamos brevemente, nos vamos a una pausa y ya regresamos con más de este Modo Marzo PM. Cuando miramos el mar, ¿qué vemos? Desde la Universidad de Concepción vemos ciencia, arte, biodiversidad y trabajo. Vemos nuestro futuro. Nos preguntamos por la vida en sus profundidades y buscamos descifrar sus misterios para crear conocimiento y progreso. La UDEC y su comunidad científica te invitan a mirar el mar, valorarlo y cuidarlo, porque su presente sustenta nuestro mañana. Cada jornada, la Universidad de Concepción abre un espacio de reflexión y diálogo para los temas que marcan la agenda regional y nacional. Ahora, ese mismo espacio de Radio UDEC también se transmitirá por TVU. Entrevistas, opinión y actualidad en Nuestra Pauta. De lunes a viernes entre 8 y 9 de la mañana. Nuestra Pauta AM, el noticiero de Radio Universidad de Concepción. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por las plataformas de Medios UDEC. En la era digital no basta solo tener una internet rápida. Las empresas necesitan que ese potencial llegue a cada rincón. Con FTTO de Mundo, la fibra óptica ya no se queda en la puerta. Entra directo a cada espacio, con la misma velocidad y estabilidad, sin importar dónde estés. Esto significa 0 zonas muertas, máxima estabilidad y un nivel de productividad que crece con cada conexión. Conecta tu negocio con FTTO Mundo, fibra óptica por todos los rincones. Deja atrás el cable de cobre, una revolución tecnológica que convierte cada espacio en un verdadero centro de innovación. Desde Chile alzamos un nuevo estándar mundial de conectividad. Porque el futuro no espera y con Mundo ya estamos en ese futuro. Primeros en ofrecer fibra 50 gigas, primeros con FTTO. Mundo, la mejor y más rápida internet de Latinoamérica. Visítanos en tumundo.cl. Y regresamos con más de este Modo Marzo PM. Le habíamos mencionado anteriormente, usted sabe, lo prometido es deuda aquí en TVU y queremos presentar también a Rodrigo Abarca del Río, académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, buena tarde. Hace sol, gracias. Sí, hay solcito. Helada las mañanas y las noches, eso sí. Sí, pero está bien, con estos fines de semana que hemos tenido de pura lluvia... Agradable. Es agradable, pero bueno, hay que esperar que llueva más todavía. Sí, no, todavía estamos con ese déficit hídrico. Al menos en marzo estamos con superávit. Sí, pero en es bien que continúe. General, claro. Si, bueno, esperemos, vamos a ver cómo se da. Ojalá que llueva toda la semana y no llueva el fin de semana. El fin de semana. Bueno, este 28-29 ojalá que no llueva porque es el REC. Está el REC. Sí, claro. Exactamente, tenemos todo previsto. Hoy, aprovechando de lluvia, solo dato, el día viernes fue el Festival de Astronomía acá en la Universidad de Concepción y el sábado el Día de los Glaciares, ¿no? El Día de los Glaciares, claro. Sí, aprovechando lo vamos a vincular. Y
viernes fue despejado. Y el domingo en la fiesta de la Mora en Hualpén o Hualqui, no me acuerdo. Ah, no, ese no, ahí no fui. Ese dato me lo perdí. Ah, está bueno eso. No, y el día viernes justo estuvo despejado. Yo me atreví y dije, mire, va a estar despejado y resultó. Pero vamos a hablar de otra cosa, sí relacionado con los glaciares. Y que tiene vínculo con lo que le habíamos mostrado anteriormente, esta noticia que está disponible en los medios UDEC y que da cuenta de la investigación científica para ir chequeando lo que está ocurriendo con el nivel del mar. Y en particular, cómo este ha ido creciendo en los últimos años. Bueno, a modo de contexto, cuéntenos cómo se da esta investigación, cómo ha sido la observación también en cuanto a lo que ha ocurrido en nuestros océanos. Ya, en realidad esto es un grupo de trabajo, tanto americano como francés como chileno, que estamos trabajando sobre el nivel medio del mar, tratando de que contempla mucha gente especialista en glaciares, pero sobre todo son toda gente que trabaja con satélites. Hoy día usted tiene que saber que existen satélites que, por ejemplo, que miden la altura de los océanos, miden la altura de los glaciares, miden la altura de los lagos, de los ríos, etc. Existen muchas misiones satelitales en las cuales hemos trabajado desde como del año 1990 más o menos. Luego, en paralelo a eso, existen satélites que miden también la masa de la Tierra. Digamos que en cada parte de la Tierra, por ejemplo, cada 100 kilómetros, tú puedes establecer si ese lugar ha perdido o no ha perdido masa, de un mes sobre otro, de una estación hacia otra, etc. Entonces tenemos dos componentes y luego tenemos otras también misiones, por ejemplo, de boyas en los océanos. Esas boyas en los océanos que miden no solamente la temperatura superficial, pero también hay satélites que miden la temperatura superficial, pero esas boyas también tienen como sondas que también se trabajan en el departamento de geofísica. Tenemos un gran laboratorio instrumental dentro del departamento para hacer que tiene boyas, que tiene unas sondas que bajan. Entonces, con esas boyas que están plantadas sobre todo el océano, tú puedes lanzas unas sondas que bajan hasta 1 kilómetro o 2 kilómetros de profundidad, en cuales tú mides temperatura, salinidad, lleno de cosas, y tú puedes establecer, y esas están plantadas de los años 90 también, que te permiten de ver si la temperatura del océano ha aumentado a lo largo de toda su columna de agua. Y con base a todas esas cosas se hacen cálculos. Entonces ya se sabe, por ejemplo, se sabía durante mucho tiempo que la temperatura, que digamos que el nivel del mar está aumentando en gran parte, casi 50%, una gran parte es debido a la masa, a la pérdida de masa de los glaciares y de los polos, o sea, la Groenlandia, que uno puede ver que se está derritiendo, o de Antártica, eso está perdiendo. Toda esa masa desaparece y se va al océano. Y después sabíamos, el otro 50 o casi 50%, más de 50%, es el agua, la columna de agua, la temperatura del aire está subiendo. Entonces es normal que la temperatura del océano está subiendo. Pero lo más importante es que también la columna de agua, digamos, toda la profundidad del agua se está calentando. Y cuando tú tienes, es como si yo calentara esta agua, tú lo ves bien cuando tú le pones la temperatura que sube el agua. El agua se dilata. Entonces sabe que el nivel del mar está aumentando también porque el agua está más caliente. Y no solamente en superficie. Antes eran los 100 primeros metros, ahora llega hasta 500, a 700, 800 metros de profundidad, que todo el agua se está calentando. Entonces eso hace que el nivel del mar está aumentando. Entonces tenemos dos cosas. La masa del agua de los continentes, de los glaciares, de los Antártica o los polos, se está yendo a los océanos, y después tienes la temperatura del agua que está subiendo y eso aumenta el nivel del mar. Y lo que pasó es que, lo increíble es que uno siempre ha pensado que el cambio del nivel del mar era cambiado porque había, por ejemplo, era gradual. Y aquí, haciendo cálculos, nos dimos cuenta que había un cambio bien particular en el océano, en todos los parámetros, digamos, que sean hidrología, temperatura del océano, los polos, todo esto con satelital y también con modelos, que en 2010, alrededor de 2010, había un cambio brusco. Que antes íbamos como a 2,9, una aceleración del nivel mar 2,9, aumentaba a 2,9 milímetros por año. Eso hace 2,9 centímetros cada 10, o 29 centímetros en 100 años, y cambió bruscamente, la pendiente cambió bruscamente a 4,1 milímetros por año. Eso es como si tú pasaras del día a la mañana de 29 kilómetros a 41. Entonces no deja de ser, claro, si tú lo ves en tiempos grandes parece poco.
Claro. Pero uno tiene que saber que el nivel del mar no es solamente la media. El nivel del mar está hecho de muchos componentes. Las mareas, el oleaje, el agua que viene de los ríos, que es muy importante aquí en Concepción, porque el agua de los ríos es lo que hace que también tengamos esta pesca también aquí en Concepción. Entonces no es que el agua se vaya al mar y le estemos desperdiciando, ¿no? Como dicen algunos, no es así. Y hay que proteger los ríos, etcétera, ¿no? Que nos vengan a sacar agua por algunas razones raras. Claro. Y después está también la circulación oceánica, la atmósfera. La atmósfera participa mucho en marejadas, digamos, marejadas que vienen de lejos por el océano o marejadas que son debidas a la circulación atmosférica. Entonces, ese tema, ese cambio es importante. ¿Lo sigo explicando? Oye, no, duda. Ya. Una pausa, porque me llamó la atención lo que mencionó por la cantidad de variables que hay. Sí. Que lo hemos estado conversando, que hay una interrelación ahora, ya no se está utilizando el concepto separatista para investigar esto, sino que ha sido una conjunción de saberes en materia oceánica, lo que ha hecho, por ejemplo, oceanografía, lo que ahora se ve desde el punto geofísico, desde la propia meteorología, se está complementando producto de lo que ha sido ya este tema en particular, que es cambio climático, y cómo esto se ha visto impactado en incluso algo como el crecimiento de los océanos. Es algo que llama la atención, la interdisciplina. Lo que claro, justamente eso es un tema, y aquí justamente en Concepción tenemos esa gran interdisciplinaridad, tenemos un gran grupo de gente, trabajan todos ciencias ambientales, en oceanografía, en geofísica, en geografía, aquí inclusive en Los Ángeles, tenemos grandes grupos, pero a nivel mundial también. Por ejemplo, para este trabajo se emplearon gente que sabía teledetección, gente que sabía modelado de océano, gente que venía de la hidrología y también especialistas en todo lo que son métodos matemáticos, bayesianos, estadística, porque había que identificar ese corte. Y lo más importante que estamos justamente hablando antes es que cuando tú tienes, la gente se dice, un cambio de nivel tan bajo de 4,1 milímetros, como están, digamos, claro, si tú tienes un roquerío, si tienes al lado del océano tienes un bloque, una montaña, tú te dices, no va a cambiar nada a nivel del mar. Pero si tú tienes una playa, no sé, como la playa Blanca aquí, que está cosa, o la playa de Tomé. Claro, el Morro. El Morro, digamos. Tú te das cuenta que son playas muy platas, así, es un plato. Entonces, un pequeño cambio, si tuvieras una pendiente así, el cambio sube nomás. Pero el mismo cambio de 2 centímetros se traduce en mucha playa. Y como el nivel medio, solamente el nivel medio, después uno tiene que darse cuenta que las marejadas van a llegar más lejos, que la marea va a llegar más lejos, que la circulación oceánica todo va a llegar más lejos, y eso lo que hace es que termina carcomiendo las costas. Aquí es poco evidente, pero en países de Europa, por ejemplo, tú tienes, en muchos canales de YouTube, tú ves directamente que en Estados Unidos también, porque siempre le ponen mucho color a lo que sale Estados Unidos, pareciera que es todo lo que cuenta, pero se comen directamente todas las cosas, y las casas que habían ahí, es decir, casas de 30, 50 años ya se están cayendo dentro del mar. En Brasil también es un hecho importante. A nosotros no está, el cambio de nivel del mar no es tan importante como lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Inclusive, nosotros lo sabemos porque estamos aquí en Tropiconce, los cambios de temperatura no son, ustedes no saben, pero los cambios de temperatura son mucho más grandes en el hemisferio norte que acá. Nosotros somos un país, yo diría como agradecido. Claro. Tenemos muchas cosas, terremotos, pero somos agradecidos con respecto al cambio climático, porque nos va a pegar mucho menos que los otros, pero nos va a pegar igual muy fuerte. Y en relación a este Día Mundial de los Glaciares, eso es algo que, océanos, glaciares acá, variables atmosféricas, es algo que aquí conocemos, producto de las características de nuestros territorios, pero lo que significa también, porque si uno se pone a pensar esto a futuro, sabemos que el planeta ha pasado por muchas fases, esta no es la primera, la gran diferencia es que ahora está ocurriendo porque nosotros lo estamos accionando, lo estamos acelerando debido a los gases del efecto invernadero, pero el planeta ha pasado por momentos de mucha calidez, ha pasado por momentos de mucho frío, donde hemos estado literalmente congelados como sistema natural. En realidad nosotros también ahí quizás como partículas, como otros microorganismos formando parte de otro espacio, pero hemos estado también presentes, pero a eso apunto, porque cuando uno piensa en esto, lo proyecta y dice, si esto continúa así, en algún momento eventualmente no van a haber hielo en los polos, los glaciares. Es que es difícil eso. Por ejemplo,
En Groenlandia es más evidente que la Antártica, porque tienes que pensar las cosas así. Por ejemplo, tú tienes agua que se evapora en el océano. Esa agua tiene que ir a parar a alguna parte. Digamos, no es que la agua se evapore en el océano, suba y se vaya, no sé, a Marte. Claro. Lo que está pasando, lo que estamos viendo hoy en día, son cambios de régimen de circulación atmosférica debido al océano o en el océano debido a la atmósfera. Por ejemplo, en Santiago, la gente, por ejemplo, esta semana llegó un estudiante que venía del extranjero y me dijo, oye, pero Santiago es un horror, digamos. Y si tú ves la foto, yo le decía, oye, pero tienes que ver la foto de Pedro Valdivia cuando está así, cuando ves esa foto maravillosa, que Santiago, Pedro Valdivia, está todo verde, era maravilloso, un paraíso. Es evidente que cualquier persona de esos tiempos, llegamos al... Por eso no sé, de Santiago, no sé, de Santiago Compostela, lo llaman, no sé, por alguna cosa, un ideal. Pero hoy en día es seco, es simplemente porque en los trópicos, como hay más temperatura, el agua sube más rápido y es lanzada más lejos. Eso es lo que se llama la célula de Hadley, una circulación. El agua sube y va a caer antes a los 30 grados. Sube, lanzada por acá y llega para acá. Es como si tomo mi mano, la tomo en los trópicos y lo envío para acá. Tengo una velocidad a tal temperatura. Pero si tú subes la temperatura, subieron 10 grados más. Porque tiene un ciclo estacionario, no es que tenga 1,5 grados. Tiene siempre también, como el nivel del mar que sube un poquito, tienes muchos componentes. Entonces... no es tan decir, hoy subió solamente eso, el nivel, la temperatura. Sube, pero muchas más cosas suben. Y todo se acelera. Entonces ahora lanzas el calor y los vientos los lanzas de aquí, del Ecuador, los lanzas más lejos. Y eso es lo que pasó en Santiago. Antes llegaba a Santiago la lluvia y ahora ya no llega a Santiago. Claro. Llega mucho más allá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a seguir subiendo. Vamos a estar, la célula Hadley se tendría que, esa célula que llegaba hasta 30 grados, va a estar lanzando más lejos. Claro. Y eso es lo que estamos viendo en Chile, que poco a poco se está haciendo más desértico al sur. Por ejemplo, aquí ha llovido toda la semana, mis papás viven en Santiago, llovió algo. Claro. Hoy estaban contentos, llovió. ¿No? Ustedes saben que cuando ocurre algo en Santiago parece que fuera terrible, pero aquí siempre llueve, pero allá no llueve casi nunca. Claro. Entonces eso se acabó. Entonces lo que pasa es que el sistema no es gradual. Digamos. Entonces sí. Antiguamente, si tú ves la historia, por ejemplo, los últimos 1000 o 2000 años, la que se ha podido reconstruir, porque también hay gente que trabaja sobre millones de años, estos 2000 años, cuando la gente, como usted mismo lo mencionó, que había gente que trabaja con biología, con cosas, y tú puedes reconstruir el pasado. Reconstruir, por ejemplo, los corales. Los corales cerca si tú estás a 5 o 10 metros de la superficie, 10 metros, un coral puede vivir. El sistema abajo no. Entonces, si sube, se cambia el sistema, entonces tú puedes ir reconstruyendo la temperatura del océano, los estalagmitas, entonces tú puedes reconstruir. Y nos podemos dar cuenta que sobre los últimos 1000 años, a partir de los años, este siglo, realmente el siglo donde hay más cambios de temperatura hacia arriba. Entonces, es verdad, han ocurrido cosas en el pasado, pero este siglo es ya terrible. Y después de los años 80, aún más, la temperatura está subiendo aún más rápido. Y eso es el miedo que teníamos nosotros, digamos, que lo que identificamos en 2010 no vaya a ser lo que pasó en 76. En 76, 77 se identificó la atmósfera, porque no habían registro de nivel del mar como hoy día. Se registró en la atmósfera un cambio brusco climático y justo después comenzó a aumentar la temperatura mucho más. Entonces, 2010 hubo de nuevo, identificamos esta vez en el océano, ese cambio, lo que nunca había sido identificado. Digamos, hasta ahora siempre los regímenes en el atmosférico, en cosas superficiales. Claro. Ahora se identificó en el océano y estamos viendo ahora si eso no corresponde con el cambio que había a nivel atmosférico y si van a haber más, digamos. Si el agua se sigue evaporando, si el agua se sigue saliendo de los glaciares. Por ejemplo, tú tienes un lugar como el Titicaca, el lago Titicaca, que depende gran parte. Hay que saber que el agua, hay 90% de evaporación en el lago Titicaca, casi todo se evapora, pero toda el agua viene de los glaciares. ¿Qué va a pasar cuando no haya más glaciares? Creo que la ciudad de Lima depende gran parte de glaciares. Entonces los glaciares van a desaparecer y va a ser terrible, digamos. Va a tener que sobreexplotar el agua el agua del subsuelo. Hay otro tema que me causa, que lo vinculo con lo que hemos estado también comentando, constantemente acá a través de nuestras multiplataformas, que tiene relación con la isoterma cero. La lluvia en alta montaña. Claro, es lo mismo. Por ejemplo, estamos hablando justamente, tú tienes si la temperatura aumenta,
significa que de repente si tú, por ejemplo, a 500 metros tenías la isoterma cero, como la temperatura aumenta, ya no va a tener a 500 metros, va a tener a 510. Entonces, si tiene a 510, entonces se supone que todos los años en invierno cae nieve. Y todos los años en invierno cae nieve. Quiere decir que esa nieve, luego por peso, por gravitación, se va concatenando. Entonces, antes tenías así una cosa de nieve, después llega la otra nieve y cae encima, y eso pesa y se van cayendo. Y así durante miles de años, millones de años, se crean, por ejemplo, los glaciares. Es eso, porque eso es nieve concatenada. Tienes que saber, por ejemplo, para darte un ejemplo, está lleno de nieve concatenada en Groenlandia y en la Antártica, pero no llueve casi nada en la Antártica y Groenlandia. No llueve, es muy poquito, donde llueve menos, es muy seco. Pero esa nieve viene de millones de años. Pero ¿qué es lo que pasa ahora si tú estás aumentando mucho? Que sube el nivel, entonces cada año cae nieve en las partes de arriba, pero la nieve que cae bajo 510 metros se derrite. Después 520, 530, entonces va a tener de menos nieve que se pueda concatenar. Y poco a poco, no solamente tienes menos nieve que cae para acumularse, para concatenarse, para sumarse, para formar glaciares, pero más encima, tú tienes en todas las partes, tienes temperatura y claro. Lo que estamos viendo también, pero seguramente los expertos que vinieron a trabajar sobre los glaciares también lo mostraron, es que como aumenta el nivel del mar, como aumenta la temperatura del océano, esto termina carcomiendo los glaciares alrededor de, por ejemplo, Claro, con la lluvia. Con la lluvia, pero también la temperatura del océano termina carcomiéndose los glaciares alrededor de la Antártica. Ah, claro. Entonces por debajo se los viene carcomiendo. Entonces antes hay que imaginarse que, por ejemplo, la Antártica, y es una gran también porque existen satélites que permiten estudiar también la velocidad de transporte de los glaciares. Digamos, tú tienes un satélite que te mide un lugar y después si tú ubicas que ese lugar es un poquito más allá, quiere decir que el glaciar se desplazó. Y lo que hemos visto es que tú tienes que imaginar que todo el sistema estaba como estable durante, no sé, imagínate, millones de años de estable. Y entonces a lo largo de la Antártica tú tenías lugares como que eran glaciares secos así a lo largo y la temperatura del océano no cambiaba mucho. Entonces todos esos lugares es como si tú hubieras tenido botellas de champaña así tiradas para abajo. Si comienza a carcomer los glaciares, esas tapas de botella de champaña desaparecen y los glaciares naturalmente fluyen. Van a naturalmente ir a parar al océano. Entonces lo que estamos viendo ahora es eso, que la temperatura del océano además está aumentando, se están carcomiendo la base de los glaciares, entonces eso también acelera la pérdida de masa tanto de Groenlandia como de los fiordos de Chile, también lo vamos a ver en muchas partes, ¿sí? Claro. Es un tema, en realidad, hoy en día la ciencia, pero en todos los campos, tú lo ves, por ejemplo, mismo en inteligencia artificial, están entrando muchos campos diferentes a trabajar en inteligencia artificial. Claro. Para hacer la inteligencia artificial, no para que ellos tengan influencia. En geofísica, en ciencias ambientales, todo va junto. Ya no existe una ciencia donde tú puedes estar trabajando solo y tienes que y cada tema y cada campo es súper específico. Digamos que tú no puedes dominarlos todos. Claro. Sí, a mí me llama la atención cuando usted menciona la estabilidad, porque bueno, ahí entra la termodinámica, la transferencia del calor, si sube la temperatura del océano, está ahí, obviamente el glaciar tiene una temperatura, entonces va a buscar el sistema la estabilidad propia y ahí empiezan a desencadenar. Digamos, eso es los cambios de régimen. Claro. Digamos, un cambio de régimen, por ejemplo, en 76, 77, hubo un cambio de régimen y durante un tiempo el océano atmósfera como se estabilizó, subía la temperatura pero está estable porque tienes que imaginar que la atmósfera son fluidos. Claro. Y los fluidos no son que yo te pego, tú reaccionas o sales. No, aquí tú le pegas la cosa, tiene un tiempo para reaccionar y sigue funcionando. Entonces, en 76, 77 hubo un régimen, se llama océano atmósfera, que estuvo funcionando, quizás hubiera un cambio, pero ¿cómo lo resistió? Pero ahora en 2010 también este régimen oceánico, eso quiere decir que hay algo que no está funcionando bien y probablemente va a traer otras cosas. Ahora estamos tratando de investigar si ese régimen creó algo en la atmósfera. Uy, tremendo, está interesantísimo. Pero está terrible, sí. No, sí, me imagino, quedé pero ya impactado con todo lo que nos comenta, considerando también, igual hay que
hay que mencionarlo, estos son espacios de tiempo muy largos. Sí. Ahora se acotó, Sí. producto de los cambios que hemos visto desde 2010 en adelante, pero también se proyecta mucho a futuro. O sea, esto es algo que está también siendo observado, van a ser cientos de años, van a ser miles de años, pero a través de los modelamientos, la inteligencia artificial y la base tecnológica que tenemos hoy en día también nos permite acercarnos mucho más de lo que podía hacerse antes, y por eso toda esta capacidad de tomar en consideración estas variables a través de sistemas computarizados que hoy en día tienen mucha capacidad, que hoy en día tienen esta versatilidad en la categorización de los datos, en cómo poder hacerlo para cada modelo, nos permiten estar conversando esto, y eso es muy importante también de destacar, doctor, por ir cerrando ya. Muchas gracias por haberme recibido, es genial que recibido, y bueno, la Universidad de Concepción tiene esa particularidad que es una universidad compleja, y tengo ahora dentro de poco una estudiante que no solamente hizo ciencias ambientales, pero también se asoció con gente de ciencias sociales, por decir cómo todo trabaja en conjunto. Sí, bueno, ahí también es el tema, somos parte del sistema. De hecho, aprovechando como usted lo mencionó, no somos separados de la naturaleza, somos parte de la naturaleza, y ahí también nuestra cultura, nuestro estilo de vida, cómo albergamos el territorio, cómo construimos en el territorio, cómo vivimos en el territorio, cómo habitamos el territorio, también impacta. Y eso es algo que hemos estado dialogando, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y viva el rugby. ¿Le gusta el rugby? ¿Equipo favorito? Toulouse. Toulouse, Toulouse en Francia. Pero aquí también, no se saben, pero la Universidad de Concepción está construyendo un pequeño, digamos, un lugar de rugby cerca de Chihuahua. Ah, mire, buen dato, ¿no? Acá. Sí, también. Rugbyista, entonces, un saludo ahí para la selección de rugby también de nuestra Universidad de Concepción, y de esta forma nos vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos con más de Modo Marzo, Pepe. La zona costera del centro-sur de Chile ha experimentado un descontrolado cambio de uso del suelo. Esto ha llevado a que los bosques nativos presenten altas tasas de pérdida y degradación. Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción es un proyecto emblemático de cuidado y protección de la biodiversidad característica de esta zona geográfica. En esta zona del país existen bosques como los bosques caducifolios de Concepción. Ellos contienen especies como robles, olivillos, naranjillos y pudú, que son especies únicas del país y no se encuentran en otra parte del mundo. El principal objetivo será la conservación y restauración de la biodiversidad regional mediante un espacio que dé oportunidades para la investigación, la educación y la recreación. Es un regalo de la Universidad de Concepción para la comunidad perenquista y comunidad nacional, de manera que puedan apreciar la riqueza de esta biodiversidad del bosque costero de la región del Biobío. Cada jornada, la Universidad de Concepción abre un espacio de reflexión y diálogo para los temas que marcan la agenda regional y nacional. Ahora, ese mismo espacio de Radio UDEC también se transmitirá por TVU. Entrevistas, opinión y actualidad en Nuestra Pauta. De lunes a viernes entre 8 y 9 de la mañana. Nuestra Pauta AM, el noticiero de Radio Universidad de Concepción. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por las plataformas de Medios UDEC. Regresamos ya con más de nuestro Modo Marzo PM, y queremos también aprovechar la instancia de comentar parte de lo que está ocurriendo acá en nuestra Universidad de Concepción. Estábamos viendo también parte de lo que sucedía en materia investigativa, pero la comunidad UDEC también tiene que informarse acerca de lo que ocurre diariamente aquí en el acontecer de nuestra universidad. Y para aquello estamos junto a Leticia Astudillo Reyes, quien es jefa de Geografía. La acompaña también Carolina Machuca Villagrán, encargada de Alumni
alumni de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción, y Mauricio Peña, jefe de Unidad Alumni UDEC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias María. ¿Cómo va marzo? Larguísimo. Intenso. ¿Sí? Intenso, señora. Mucho trabajo. Esa es la palabra. ¿Cómo estuvo el retorno ahí de los estudiantes, las nuevas también estudiantes? Mira, ha estado tranquilo, interesante y yo creo que sobre todo interesante para nuestros estudiantes de primer año. Sí. Hemos tenido varias bienvenidas, así que nos hemos sentido bien acogidos. Claro, hemos tenido algunas novedades a nivel de facultad. Así es. Bueno, los futuros alumnis. Los futuros alumnos, sí. Ingresaron este año, la generación... Exacto, la generación 2026. 2026, oh no, tremendo, estábamos hablando recién cómo pasa el tiempo. Sí, tenemos casi 120 alumnos nuevos entre arquitectura y geografía, así que estamos contentos. Y bueno, y esperamos que se mantengan en las carreras y estén motivados no solamente en marzo, sino que todo el año y todos los 5 años o 6 que les quedan. Bueno, y para comentar aquello también queremos aprovechar de ir ya mostrándoles un poquito, conversando en torno a lo que ha ido ocurriendo con la comunidad alumni de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, en particular Geografía. Bueno, coméntanos también cómo se han ido organizando, cómo ha ido creciendo también la red. Bueno, desde el año pasado, nosotros a fines del año pasado comenzamos a retomar los trabajos de alumni. Nuestra gran actividad fue la del 17 de enero, que fue la actividad general de alumni UDEC. Y tuvimos súper buena recepción, 35 personas, que en realidad no es menor para la red que estaba un poco desactivada antes. Y claro, ahí ya nos dimos cuenta que hay mucho entusiasmo de parte de los estudiantes de participar, de volver, de reencontrarse y también de seguir formándose profesionalmente. Mauricio, ¿cómo ha sido también el acompañamiento de reactivar esta red de FAU, de poder también ahí ir generando instancias? Bueno, para nosotros como alumni UDEC, aprovechamos a darle un saludo a Moira, la directora, que está un poco enfermita hoy día. Saludos ahí a Moira. Para nosotros es muy importante como alumni UDEC poder desarrollar iniciativas que permitan incorporar a distintas agrupaciones formales, como la que está presente acá, pero también algunas otras que se organizan de manera más espontánea. Y el 17 de enero nosotros tuvimos el encuentro Alumni UDEC, que fue una instancia muy bonita, donde se reunieron muchísimos exalumnos durante un conjunto de actividades durante el día, y una de ellas, quizás una de las más numerosas y participativas de las actividades que hubo durante el día, porque al final del día hubo un encuentro de camaradería que incorporó a todo el mundo, fue la que se realizó en la Facultad de Arquitectura con ambas carreras. Así que estamos muy contentos nosotros porque ha habido una participación, valga la redundancia, muy activa, se han activado mucho, han desarrollado distintas iniciativas y hoy día van a presentar varias de ellas aquí dirigidas por Carolina. Bueno, también aprovechar antes ya de presentar estas iniciativas de consultarle, profesora, lo que ha sido también para ustedes en geografía en particular, ir estando constantemente buscando instancias para no solo vincularse con la comunidad alumni, sino que también con establecimientos educacionales, con vinculación con el medio, o sea, es parte ya de lo que está ocurriendo a nivel general dentro de la facultad. Bueno, de hecho nosotros ahora, hablando un poco de la vinculación con el medio, nosotros nos adjudicamos unos fondos alumni, conjunto con Carolina y parte del equipo, Andrea Martínez, la Mimi Cavalieri. Nos adjudicamos fondos precisamente para fortalecer la red alumni, ¿ya? Tal como comentaba el colega, nosotros también nos acoplamos a estas actividades de la universidad ese día 17 de enero. Y tuvimos empezamos a retomar en realidad nuestros encuentros alumnis que ya habíamos tenido anteriormente con el equipo anterior de vinculación, y nosotros acá lo que hicimos fue un poco reencontrarnos, levantar también información, porque este proyecto que nosotros nos adjudicamos ahora, que está en el ítem del fortalecimiento institucional, es poder fortalecer la red a través de la formación continua. Porque nos hemos dado cuenta que, claro, podemos invitar a nuestros alumnos, pero también la idea es ofrecer cosas. O sea, la universidad siempre está con una oferta constante de posgrados y todo eso, pero también hay una oferta hay una demanda que es como ir un poco actualizando tus conocimientos, para el caso de arquitectura, al igual que para geografía, el uso, por ejemplo, de herramientas digitales, etcétera. Entonces, este proyecto está un poquito orientado en eso, a poder fortalecer un poco lo que es la actualización de conocimientos en ambas disciplinas, ¿no? Entonces, se viene bastante interesante, porque el proyecto dura 2 años, tenemos un cronograma súper ambicioso, así que esperamos
también ser un aporte y generar también algunas ideas y poder compartir también con otras facultades. Ahí ha sido clave obviamente lo que nos ha entregado la universidad como soporte para fortalecer la red alumni a través de los financiamientos, porque este segundo proyecto que adjudicamos también como facultad. Entonces yo creo que esto es para seguir avanzando y seguir creciendo como comunidad alumni. Carolina, ¿cómo ha sido para ti tomar este rol también ahí, liderazgo dentro de lo que ha sido estos proyectos? Sí, bueno, es importante porque también soy alumni de arquitectura, entonces es interesante entrar desde este otro rol, convocando a mis compañeros, ya no siendo la convocada, sino que tratando de motivarlos a todos para que vuelvan, para que activen ellos también sus redes internas, que uno siempre tiene sus grupos de amigos, sus colegas con los que trabaja más. Entonces ha sido súper interesante y desde el rol profesional también me ha permitido generar lo que llamamos networking ahora, que es más redes, ¿cierto?, para que tengamos todos un poco el apoyo, el soporte del medio. Y bueno, lo que decía Leti, muy importante también el tema del financiamiento, porque finalmente todos tenían la intención de consolidar algo y a través de esto nosotros podemos consolidar algo real, podemos ejecutar capacitaciones, mentorías, etcétera. Entonces ahora yo creo que uno se para a convocar gente con mucha más propiedad, con mucha más seguridad, porque hay algo que ofrecerles. Entonces ha sido muy interesante desde ese punto de vista. Formación permanente, me quedo ahí, importante eso, en las redes alumni se ha también dado como un foco principal justamente no solo esta vinculación a través de algunas instancias para celebrar, para disfrutar, sino que también para poder continuar con el desarrollo profesional, para generar unos espacios obviamente que vayan en búsqueda de la formación integral como personas ya a nivel de posgrado. Nuestra vicerrectoría, la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, desarrolla este programa de fondos concursables. Las distintas facultades, valga la redundancia, concursan, y en este caso esta carrera se ha ganado un fondo, se ha ganado 3 fondos relacionados con el fortalecimiento del tema alumni, uno de Derecho y otro del Campus Los Ángeles, y en cada una de estas iniciativas lo que buscan precisamente es fortalecer distintas formas de vincularse con sus egresados, y en algunos casos son efectivamente de formación permanente. Las propias facultades desarrollan su programa de formación para los egresados, hacen cursos, talleres, posgrados, postítulos, especializaciones, y cada una de ellas tienen como su forma específica. Puntualmente lo que ellos van a hacer en este caso van a ser talleres de formación que tienen una determinada foco puesto en sus carreras, pero claramente ellos tienen mucho más también que ofrecer en el ámbito de lo que tú dices de la formación permanente. ¿Cómo ha ido también tomándolo la comunidad? ¿Han tenido oportunidad de conversarlo? Imagino el 17 de enero, hoy se vienen estas cositas, hay algo nuevo por ahí, ¿qué les parece? Sí, se emocionaron harto al momento. Bueno, nosotros hicimos un par de encuestas, recogimos información durante las actividades y claro, ellos nos manifestaron ciertas necesidades que tenían como profesionales en ciertos temas. Entonces eso mismo es lo que nosotros queremos tomar para comenzar con la elaboración de la propuesta. Entonces yo creo que ya es un avance que nosotros estemos tomando sus opiniones reales, ¿cierto?, durante esa actividad, y que ellos las vean reflejadas en las actividades que se vienen próximamente. Pero claro, en ese momento estaban súper entusiasmados, se habían reencontrado, había gente que no se veía hace muchos años, compañeros de generación que terminaron las carreras y nunca más se vieron y ahora se reencontraron otra vez. Entonces hay una componente emocional súper fuerte también, muy emotivo, pero además se complementa con el tema profesional. Entonces tenemos como el equilibrio ahí con los chicos. Sí, bueno, hay que considerar además que la red de exalumnos es súper importante también para lo que son los procesos de mejora continua de nuestras carreras. Entonces siempre estamos recurriendo a ellos, ya sea cuando estamos en algún, no sé, proceso de rediseño o cuando realizamos actividades, porque también nuestros propios alumnos a veces nos piden conocer experiencias de nuestros ex estudiantes. Entonces la idea era poder generar una iniciativa que pudiese formalizar un poco esta red y esta vinculación permanente. Entonces justo se ha dado esto y ha sido súper importante, y como decía Carolina, ese día fue bien emocionante porque muchos se reencontraron después de años. Era una actividad que se suponía durar 1 hora y media y al final estuvimos como 4 horas en la facultad, casi como muy hay que cerrar, vamos a subir la silla a las mesas. Claro. Entre todos ahí colaborando. Claro, sí, por supuesto, porque además, si bien es cierto, en mi caso también soy exalumna, pero de otra facultad.
pero también nos conocíamos. Yo ya llevo 20 años como profesora en geografía, entonces muchos exalumnos, ya sea de arquitectura o de geografía, con los cuales uno siempre ha interactuado, entonces, y nos hemos encontrado afuera también, en el medio externo, entonces también fue una bonita experiencia reencontrarnos ese día. Claro, y hay un tema, hay una componente emocional también de esto. Si bien nos hemos centrado obviamente en lo que significa una red alumni, de lo que ha sido también retomar del proyecto, está esa área que está ahí, es visible y que siempre que conversamos acerca de estos temas sale a la luz y se ve en sus rostros, ¿cierto? Se ve en cómo expresan, porque esto también nace desde una pasión, desde el amor, desde el cariño que hay a la facultad para poder también transmitirlo a otras personas, y quienes quieran y quienes busquen también quizás mejorar el área profesional, quienes quieran también disfrutar, quienes volver a reencontrarse quizás, también es algo válido. Entonces, me imagino, hay mucho de eso cuando se llega a la instancia del diálogo, de la conversación. Hay mucho de eso, y de hecho, bueno, yo pensaba durante esa actividad, porque cuando uno está estudiando se forma cierta identidad a partir de la escuela. Ya sea geografía o arquitectura, logramos generar como una ocupación del espacio que te apropias de él. Entonces, salir de ahí y separarte de ese espacio que te genera cierta identidad durante tanto tiempo para después volver, claro que te va a remover desde el corazón, yo creo, desde la identidad, algo bien interesante, y yo creo que en nombre de eso un poco nosotros queremos reactivarlo. Claro. Como que ellos vuelvan a tomar un espacio que siempre ha sido de ellos o de ellas. Entonces, claro, todos tienen un espacio en la facultad, así que esta es una manera de consolidar eso. Claro. Mauricio, justamente también comentar aquello, este arraigo que hay en las comunidades alumni, en realidad en la comunidad de la Universidad de Concepción. Nuestra universidad probablemente es un poco diferente a todas las otras universidades del país. Es una universidad de carácter público. Fue fundada por la propia comunidad, recordemos, van a ser 107 años este año, y precisamente tiene que ver con eso el nivel de identificación. Este fin de semana justamente teníamos unas visitas que me tocó acompañar, una visita que venía muy importante, que venía de México, y me tocó hacerle el recorrido por el mural Presencia de América Latina, y la verdad es que estaba sorprendido del alcance de la universidad, del impacto, de la trayectoria que tenía la universidad, no porque fuera más grande, de seguro en México hay universidades mucho más grandes y él había estado en la de Monterrey, pero particularmente él le sorprendía mucho la historia de la universidad, el cómo se había ido formando, cómo se había creado, cuál era el impacto que había tenido en todo el cordón industrial que se fue desarrollando en la década de los 40, 50 en la región, y cuál es el impacto que también por otro lado ha tenido en la cultura, en el arte. Por tanto, todo este mix de elementos van haciendo en las distintas generaciones, a su distinta manera, van generándole una impronta específica y van sintiéndose cada quien orgulloso a su manera de la universidad.Nosotros somos naturalmente muy orgullosos. Aquí habemos 3 exalumnos de 3 carreras diferentes. 4. Cuatro, perdón. Pero por este lado, por este lado 3. Claro, y efectivamente lo que a nosotros nos gusta es precisamente que tenemos como aristas distintas de las cuales nos podemos mirar, pero es una misma universidad que tiene distintas miradas para acogernos, y de la cual claramente nos sentimos profundamente orgullosos nosotros. Oye, a mí me encanta recorrer la U, de hecho, cierto, profe, usted lo sabe muy bien. Nos encontramos siempre. Nos encontramos ahí en la facultad. Me gusta ir a... vamos a invitar a la alumnos a actividades. Oye, y eso es lo sorprendente. A mí me pasaba el otro día que venía con una persona y acortamos camino por entre uno de los edificios de ingeniería. Y de repente yo le digo a la otra persona, oye, yo nunca había pasado por este pasillo, pero de verdad, un pasillo muy angostito que está entre la parte más antigua de la facultad y la más nueva. Y hay un pasillo como de 3 metros y mide 40 metros de ancho, con vegetaciones, plantas bonitas, qué sé yo. No lo conozco. Pero nunca había pasado por ahí, y la verdad es que yo creo que hay muchos lugares mágicos que uno de repente no conoce. Sí, por ejemplo, a mí me ha pasado harto ahora que me ha tocado ir al centro EULA, geología ahí arriba. Entonces, claro, uno de repente no magnifica la universidad, pero está acostumbrado a su espacio, y ahí va notando lo que hay. Por ejemplo, el espacio, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía
es la FAO, o sea, Arquitectura, Urbanismo y Geografía, y uno va y entra a la facultad y se da cuenta inmediatamente y uno siente y uno vive porque se nota que están las propuestas artísticas de los de arquitectura, se nota que está ahí la geografía presente, el urbanismo, entonces es algo que también llama inmediatamente la atención, no solo por el nombre, sino que también por la cultura que ustedes tienen dentro de la facultad. Claro, o sea, hay que considerar que también parte de nuestra propia comunidad somos muchos exalumni. O sea, nos estábamos viendo ahora el video de fondo de la reunión de exalumni, varios son colegas. Como, ¿en qué condición viene? ¿Vienes como alumno? No, yo vengo como alumni. Claro. Entonces fue simpático eso. Y claro, uno va generando así comunidad. Vemos a veces hijos de colegas que entran también a estudiar tanto arquitectura como geografía. Entonces es simpático cómo se va fortaleciendo eso, pues la comunidad FAO. Y además, bueno, también, como bien comentábamos con Carolina hace un rato, o sea, geografía un poco más joven, pero también ha ido adquiriendo su identidad. Sí. Y eso ha sido interesante. Hemos tenido, tú comentabas hace un rato el tema de los encuentros también con los colegios. Pucha, también es porque parte de geografía hacemos clases, no sé, en pedagogía, en historia y geografía, y tenemos muchos exalumnos también que busca vincularse con nosotros, entonces también uno ahí busca también fortalecer un poco ese vínculo con ellos. Claro, y eso se da harto, por ejemplo, igual... El otro día estaba ahí en la facultad justamente y llegaban los mechones, esto fue el año pasado, eso sí, y empezaban a hablar de los profes, con qué tomar clases, por ejemplo. Claro, y habían algunos ramos que podían tomarlo en la facultad y de hecho mismo había uno que era de ingeniería y decía, no, yo soy de ingeniería, pero hay ramos matemáticos, por ejemplo, que puedo tomar en otro lado y otros ramos que puedo tomar en otro lado, física la puedo tomar en otro lado, así, así, así. Y es bien entretenido porque habían algunos alumnos que no eran de ahí, pero justamente tenían ciertos ramos que podían ser, y me llamaba la atención, me decía, oye, mira, qué genial eso, que se dé esa capacidad. De hecho, nos pasa siempre cuando vienen profesores invitados de otras universidades, no sé, por ejemplo, colegas de Santiago, a veces de la U de Chile, de la Pontificia, que tuvimos justo un congreso importante la semana pasada. ¿De qué el congreso? El congreso del Critical Legal Geography que organizó la facultad, así que tuvimos muchos invitados internacionales, así que estuvo entretenido. Pero también ahí uno conversa con los colegas y te dicen, oye, qué bueno esto de que todo esté en un campus. O sea, nosotros tenemos más campus. Pero claro, efectivamente, nosotros en el Campus Concepción agrupamos muchas carreras y eso te permite, por ejemplo, tomar, no sé, cursos complementarios y estar compartiendo aula con, no sé, chicos de 10, 15 carreras. Estoy pensando en estos cursos así como, no sé, gestión de riesgos que hace el profesor Oscar Cifuentes, que llegan 20 carreras distintas y hace clase en ese curso también profes de 6 o 7 facultades. Entonces, esas cosas... son muy propias de la universidad que te permite este tremendo campus. Claro, los complementarios ahí siempre ha sido una... Los mejores se iban al tiro, gestión y riesgo, me imagino. Los idiomas, yo me acuerdo, los idiomas, nunca alcancé a tomar idiomas. No, yo me acuerdo que la moda en mi época era acondicionamiento físico que tomaban mis compañeros. En el DEF era imposible, nunca. Claro. No, eso estaba siempre lleno. No, la verdad es que nosotros íbamos por otro lado generalmente. Bueno, Carolina, para ti, ¿cómo ha sido también el tema en particular de lo que mencionábamos, este arraigo, esta identidad que hay en la facultad desde la perspectiva tuya de la arquitectura, pero lo que significa ahora en lo personal tratar de transmitirle esto a otros, de motivar a las nuevas generaciones, quizás no solo las que llevan más tiempo, sino que también aquellos recién egresados de las generaciones del año pasado, del año antepasado, de también empezar a nacer ese bichito que tienes tú obviamente y de empezar a transmitirlo también de alguna forma? Bueno, sí, de hecho en la actividad que hicimos habían desde la primera generación hasta la última, recién egresados de esa misma semana que habían salido unos chicos. Y fue muy valiosa la instancia porque finalmente eran estos chicos que salían con mucha ansiedad de no saber si iban a encontrar trabajo, qué tenían que hacer, cómo se tenían que formar, y escuchar a personas que ya tenían mucha experiencia, que los calmaban un poco, también fue súper valioso en ese momento. Y yo creo que por ahí va la cosa, es como intentar de que esta red no solamente les aporte, porque lógicamente tiene que aportar profesionalmente, pero además en esta red, en este ecosistema que estamos formando, también tiene que haber cierto apoyo. Y esas son las instancias en donde nosotros logramos consolidarlo. Como arquitectos, y yo creo que los geógrafos también, trabajamos con el espacio, trabajamos con el entorno, trabajamos con la ciudad, con el urbanismo, con el territorio, entonces esto es parte de nuestra carrera.
Y particularmente para nosotros es importante. Yo creo que para todas las facultades puede ser súper relevante, pero en esta en particular, de esto se trata el trabajo. Entonces es parte de eso y también, y fomentarlo, yo creo, para los chicos nuevos que van saliendo, les da tranquilidad. Yo creo que apacigua un poquito esa ansiedad que de repente sale cuando uno está sin tanta preparación a lo mejor, o se siente no preparado. Claro. Entonces esto es súper importante, yo creo, para ellos. ¿No? Y para los que tienen más experiencia, para transmitir todo ese conocimiento que tienen. Sí, considerando la realidad actual, que lo que se está realizando ahí a nivel de FAUG es importante para visibilizarlo, considerando lo que está ocurriendo acá en nuestro territorio. Está el tema de reconstrucción por un lado, está el tema medioambiental por el otro, entonces está el tema de cómo vamos a proyectar la ciudad desde la perspectiva femenina, ¿cierto? Que también es algo que el enfoque de género. Entonces es importante también ir visibilizando a través de la misma experiencia, ¿cierto?, de cada uno de quienes se conformaron la facultad, proyectarlo hacia el futuro, proyectar entre ellos, entre diferentes realidades, entre diferentes ámbitos, porque eso finalmente genera lo que mencionó la profesora, que es la mejora continua. Las facultades tienen ahí un tremendo valor, digamos, y es la capacidad que en su ámbito del conocimiento, en este caso lo que tiene que ver con el territorio y con el diseño, yo no soy especialista en el área, pero tiene que ver con la forma, las características de un determinado territorio y de los elementos que lo poblan. Creo que es súper importante que pueden aportar mucho, lo comentábamos antes de entrar, sobre sus territorios, sobre los sectores en los que están. Nuestro país es un país que tiene algún grado de desarrollo, en algunas cosas tiene deficiencias y claramente en la planificación, probablemente en la planificación territorial es donde las y los geógrafos y las y los arquitectos puedan decir muchas cosas, porque sin duda necesitamos, y las experiencias recientes de este verano, desafortunadamente, el mismo día 17 de enero que estábamos en la celebración de Alumni, al final empezaron, cuando ya nos íbamos, empezaron a sonar las alarmas y era porque estábamos frente a esta tremenda catástrofe que conmovió a toda la región y al país. Así que claramente es muy necesario, importante la participación de las carreras de esta facultad. Bueno, queremos también ya para ir cerrando, aprovechar de mencionar, lo habíamos dejado ahí en stand-by, las iniciativas. Algunas de ellas, no las vamos a decir todas porque obviamente se vienen cositas, se vienen sorpresas, tienen que ir a seguir ahí las redes sociales, plataformas digitales, pero algunas de las iniciativas que se vienen cocinando ahí, que están en el hornito. Mira, estamos juntando los ingredientes, pero sí, dentro de la información que levantamos ese día, bueno, hay mucho interés, por ejemplo, por actualizar conocimiento, no sé, en el uso de dron, actualización de BIM, de ARGIS. Y por ahí va a ir un poco las invitaciones que van a ir llegando a lo largo de este y del próximo año, porque yo creo que en mayo vamos a lanzar el primer curso, así que ahí vamos a estar también comentándote para contarte un poco cómo nos ha ido con la convocatoria. Uy, se viene pronto. Ya. Sí. Un mes. Sí, bueno, mes. Si es que se termina marzo alguna vez. Bueno, ¿cierto? Bueno, este día 62 de marzo yo creo que sí. Eventualmente llegará. Ahora, ¿cuándo? No lo sabemos, pero eventualmente tiene que llegar. Ya vamos a tener por lo menos ya la oferta armada de un curso, porque igual son talleres cortos, hay que pensar también que nuestros exalumnos, la mayoría está trabajando, entonces hay que pensar en horarios, fechas y todo lo demás. Y eso tenemos que coordinarlo ahora, ya por lo menos tuvimos nuestra reunión inicial y ya ahora ya se viene a trabajar solamente, empezar a ejecutar las ideas. Solamente trabajar. Sí, eso. No, y que sepan que fueron escuchados, pues sus opiniones van a ser recogidas y van a ser transmitidas a un hecho concreto. Participación de la comunidad vinculable. Claro, igual vamos a tratar también de generar, por ejemplo, algunos talleres que permitan unir a las dos carreras. O sea, hemos visto temáticas comunes que aparecieron ahí, por ejemplo, lo que tiene que ver con patrimonio. Claro. Entonces ahí vamos a tratar de ser bien conscientes de lo que vamos a ofrecer y que sea de utilidad también. Bueno, queremos también aprovechar de invitarles a que vayan a seguir las plataformas digitales de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción y también de Alumni UDEC para que se entere de todo lo que está ocurriendo. Además, recordar que si usted está atento a su correo, le va llegando información
constantemente. Ahí está entonces. Aprovechar también de agradecerles a los tres por estar con nosotros en esta jornada, por poder dialogar, dejar la invitación también para que a medida que vayamos generando ya informaciones lo vayamos conversando aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias. Les invitamos a los televidentes, a las y los exalumnos que nos puedan ver, a que visiten el portal AlumniUDEC, alumni.udec.cl, y ahí se van a poder enterar, al igual que en nuestras redes sociales, de las distintas actividades y distintas iniciativas que estamos desarrollando, siempre en pro de la empleabilidad, de facilitarles el acceso al empleo, de facilitarles el vínculo con la universidad. También pueden hacer sus trámites, ahí podrán registrarse, actualizar sus datos y obtener también su credencial digital. Bueno, y de esta forma queremos nosotros aprovechar de recordar la invitación, alumni.udec.cl también, alumniudec ahí en Instagram, recordar obviamente y reiterar el llamado también a la gente para que pueda participar de la red de redes. Y queremos aprovechar también de invitarles a revisar lo que estuvimos dialogando en nuestra jornada de la mañana acerca de la alimentación en diabetes. Por mi parte, me despido, nos reencontraremos mañana a las 14 horas, mismo horario, mismo canal. Que tenga una muy buena tarde y una muy buena semana también. Chao, chao.